Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos, amigos televidentes. Voy a conversar en la primera parte de este programa con Omar Barbosa. Él es presidente de la Asamblea Nacional y dirigente fundador de Un Nuevo Tiempo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo está ese nuevo tiempo? Ella está esperando un nuevo tiempo para Venezuela. ¿Y tú crees que llegue? Claro que va a llegar. ¿Cuándo? Lo más pronto posible. Estamos reconstruyendo la unidad democrática para que el cambio político sea posible y reconstruir el país, que es lo que está planteado, además de reconciliarlo. Como diría que ¿cuántos cañones tiene el Vaticano? Bueno, tenemos el apoyo de la gran mayoría del pueblo de Venezuela que quiere un cambio. ¿Cómo sabes eso? Bueno, se ve en las calles, se ve en las encuestas. Hace falta que estemos unidos para que una sola candidatura unitaria pueda representar las esperanzas de cambio que tiene el pueblo. Ahora, la mayoría de ese que ustedes señalan, ¿apoya a la oposición o apoya a los opositores? Porque una cosa es oposición, otra cosa es opositores. La mayoría Pareciera apoya... que cuando las encuestas tú las muestras, la oposición como tal, el grupo oposición no saca ese 70%. Sí, una cosa es medir a un grupo determinado de la oposición y otra cosa es medir la necesidad y la decisión del cambio que tiene la mayoría de los venezolanos. Los venezolanos no soportan esta pavorosa crisis que están viviendo y no van a dejar de participar en una oportunidad si se presenta con transparencia, con garantía, con observación internacional, de cambiar al presidente Maduro, que es el responsable principal de la crisis que está sufriendo el pueblo de Venezuela. La MUD como tal, la oposición concentrada allí, ¿está dispuesta a participar en las próximas elecciones presidenciales? Está en estos momentos haciendo ese análisis en función de ver si hay garantías electorales para una elección transparente y libre, que haya una observación internacional que la verifique y también exigiendo el tiempo necesario para organizar ese proceso. Nosotros somos demócratas y estamos de acuerdo en que quien debe resolver una crisis del tamaño que tiene Venezuela es el pueblo, con su voto, pero no es un simulacro electoral, es unas elecciones de verdad, donde se respete la voluntad popular y con seguridad que si se respeta como se debe respetar, aquí va a haber un cambio profundo, no solamente de gobierno, sino de modelo de gobierno. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones básicas que ustedes le exigen al gobierno para participar en ese proceso convocado por el presidente de la República? En primer lugar, que sea un proceso civil, un proceso donde todos los derechos de los electores se respete, donde la compra de venta pública en las colas, apoyado a veces por algunos sectores de las Fuerzas Armadas, no se produzca, donde no haya el ventajismo comunicacional que hay en estos momentos, donde el gobierno tiene acaparada los medios de comunicación, cadenas todos los días, a toda hora, en fin, que haya igualdad de posibilidades de que ambas partes transmitan sus mensajes y de que haya libertad plena para que los electores, sin presiones de ningún tipo, libremente escojan el destino que quieren para Venezuela. De tal manera que ahí hay un grupo asesor de la oposición, encabezado por el rector Vicente Díaz, que es un experto en materia electoral, que está trabajando en ese tema y ha definido cuáles son esas garantías para evitar que se altere la voluntad del pueblo. Yo oí a alguien, siempre hay grupos radicales, diciendo no vamos a participar con el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo tú convences a ese sector de que sí hay que participar? Bueno, primero que critican al CNE. Nosotros compartimos las críticas que se le hacen al CNE y entre las cosas que estamos planteando es cambiar ese CNE por un CNE equilibrado. Antes o después de la elección. Pero bueno, aparte de la composición del CNE, el tema de las garantías es fundamental. Nosotros, por ejemplo, en diciembre del 2015 fuimos a unas elecciones con ese CNE y ganamos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional. Pero de allí para acá, el ventajismo oficial se ha profundizado de tal manera que si se repite lo que se ha repetido en los últimos procesos, no podíamos hablar de unas elecciones transparentes y libres. Eso es lo que tenemos que corregir. Aparte de seguir exigiendo un CNE equilibrado. Lo que no podemos es renunciar a la posibilidad de un cambio político por la vía democrática si es que hay condiciones para que eso se produzca. Bueno, eso es lo que llaman las condiciones. ¿Quién determina si hay condiciones o no? Mira, hay un estándar internacional en el mundo democrático que determina cuáles son las condiciones, ¿no?
transparencia, respeto al elector, no intervención militar, no compra de voto público, no presiones, no amenaza, no estar deteniendo a los dirigentes por cualquier cosa que digan, no copar los medios de comunicación y que haya un desbalance en las posibilidades de transmitir el mensaje como lo hay en estos momentos. Bueno, para eso son los expertos, para eso es la observación internacional. No, acabamos de ver una elección, por ejemplo, en Chile, ¿no? Bueno, ahí no solamente hubo una elección transparente, sino que fue reconocida inmediatamente. Lamentablemente aquí, que hablan del mejor sistema electoral del mundo, la mayoría de la población tiene desconfianza en ese sistema por todo lo que ha ocurrido y porque tenemos un CNE parcializado políticamente. Esa es la realidad con la cual tenemos que luchar para superarla. Ahora, Omar, en la MUD hay un consenso para ir a las elecciones, cualquiera sean los resultados de la reunión de Santo Domingo. Sí, hasta yo me informé antes de venir a este programa, el consenso que hay en la MUD es definir primero las garantías y el tiempo, para luego definir la participación o no. No hay una decisión hasta ese momento. Nosotros siempre somos proclives a buscar la salida electoral, pero no cualquier salida. Repito, no un simulacro, sino unas elecciones transparentes de verdad. Y eso es lo que está determinando la MUD previamente a la toma de la decisión de la participación. En el caso, por ejemplo, el papel de dirigentes como Leopoldo López, Aveledo, otros que no están en la actividad política propiamente dicho, ¿cuál es para esta propuesta? Sí, la posición de Leopoldo López, la de Aveledo, la de muchos factores como Henry Falcón, como Andrés Velázquez, más lo que representan Julio Borges, Henry Ramos, Un Nuevo Tiempo, Rosales, todo está coincidiendo mucho en este momento de salir unidos a producir el cambio político. Y tengo esperanza fundada en las conversaciones que he tenido con todos y en las gestiones que ellos mismos están haciendo, de que se va a reconstruir la unidad para que sea posible el cambio político con una sola candidatura que represente las esperanzas del pueblo de Venezuela. Un receso y regresamos con Omar Barbosa. Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con Omar Barbosa, presidente de la Asamblea Nacional y de Un Nuevo Tiempo, y fundador de ese partido. Aquí leo en el Nacional, dice, la MUD en silencio sobre presidenciales, pero validará la tarjeta. Luego habla de la diferencia entre las fechas para las elecciones presidenciales. ¿Cuál es esa diferencia que hay en cuestión de fechas? ¿Cuál es la fecha ideal para ustedes? Bueno, realmente la fecha ideal para el país sería que se hiciera en diciembre de este año las elecciones presidenciales. No es lógico hacer una elección presidencial en abril cuando el candidato electo va a tomar posesión el 10 de enero del año que viene. Se podría dar la circunstancia de que haya un presidente electo que tenga que congelarse 7 meses electo mientras está gobernando el presidente en ejercicio. De tal manera que el principio constitucional de la proximidad entre la elección y la toma de posesión debería acercarse. Ahora, el gobierno parece que es un disgusto porque le aplicaron sanciones a algunas personas muy influyentes en el gobierno por parte de la Unión Europea, responde a esas sanciones convocando unas elecciones adelantadas, contrariando lo acordado en el diálogo en la República Dominicana de que esa fecha fuera convenida. Entonces, siempre en esas conversaciones, por supuesto, alguien plantea una fecha, el otro plantea otra y se van buscando un término más o menos medio que pueda acordar las partes. Pero en este caso, el gobierno tomó la decisión utilizando a la llamada constituyente, que no es sino un foro del chavismo para expresar la voluntad del partido de gobierno, planteándole al CNE, que es quien debe convocar, que las haga en el mes de abril a más tardar. De tal manera que nosotros este tema del tiempo lo estamos analizando, estamos revisando si ese tiempo
es conveniente, por supuesto que lo consideramos inconveniente, pero sí es posible que dentro de las últimas gestiones que se hagan, es posible ampliar la fecha, que haya más tiempo para preparar las elecciones y sobre todo que haya garantías suficientes de que el elector pueda votar libremente. Y no tenga dudas el pueblo de Venezuela que la Mesa de la Unidad Democrática, la oposición venezolana, la Unidad Democrática Nacional que quiere un cambio, va a salir unida con un solo candidato. Yo tengo información de que en Santo Domingo, en esas célebres reuniones, habían acordado que la fecha de las elecciones presidenciales fuera junio. ¿Qué pasó ahí? Bueno, era una fecha que se había buscado como una fecha de un término medio, pero no había un acuerdo. La oposición había planteado desde el principio que lo más temprano que se debía hacer sería en el mes de octubre. Y había esa discusión. Y había la posibilidad de un acuerdo, si era que había un acuerdo final en las conversaciones. Pero al tomar el gobierno esta decisión, rompe precisamente uno de los temas, toma unilateralmente una decisión sobre uno de los temas en discusión. Está afectando, pues, sus compromisos en la mesa de diálogo de acordar la fecha definitiva si era que había un acuerdo. Fíjate que Jorge Rodríguez dice, bueno, fue la oposición quien propuso esta fecha en Santo Domingo, dice. Jorge Rodríguez ha dicho muchas cosas falsas, lamentablemente, y por supuesto que el país no va a creer eso. Nosotros creemos que entre más cerca esté la fecha de elecciones, de la toma de posición del nuevo presidente, se acerca más a la lógica natural, lo que ocurre en todos los países del mundo y lo que ocurrió en Venezuela cuando la democracia funcionaba plenamente, que el presidente de la República se elegía un mes y medio antes de que fuera a tomar posesión. Pero en este momento ellos quieren, porque creen que el ventajismo, el atropello oficial, les conviene a ellos hacerla precipitadamente, sin tomar en cuenta que lo que está en juego es el destino del país y que una elección es una cosa muy seria y no una trampa para sorprender al adversario político. Fíjate tú que el propio Maduro decía en una de estas noches, decía, bueno, que él se lanzaba, pero que también invitaba a que se lanzara Falcón, Henry Ramos, y cualquiera de la oposición, sí, para él competir con ellos. Bueno, lo que lo vamos a complacer es que vamos a lanzar a alguien que le va a ganar. Eso puede tener la seguridad. ¿Y ese alguien está entre los tres que nombramos? Puede estar, puede estar. Esa es la discusión. Estamos en que algunos opinan en favor de la primaria, otros del consenso, aunque es posible que se inicie una primaria y termine en un consenso. Un buen sector de la Mesa de la Unidad Democrática está promoviendo la posibilidad de un consenso, pero yo no pudiera adelantar un criterio definitivo porque no se ha producido. No hay posibilidad de que haya, como diga, un gallo tapado o un outsider. Siempre la hay. Cuando está de por medio el interés nacional y la necesidad de superar la crisis que tenemos, cualquier posibilidad que garantice la unidad y el triunfo del cambio político existe. Porque aquí hay sectores que están hablando también de gente independiente o de empresarios. ¿Tú qué piensas? Bueno, que no se puede excluir a nadie. Este no es un tema propiedad de los partidos políticos. Lo que está en juego en Venezuela afecta a toda la sociedad y aquí hay que tomar en cuenta todas las alternativas posibles, tanto de la dirigencia política como de las que no son. Por supuesto, que sean personas que no tengan una actitud antipolítica o antipartido, porque sería de una posición en contra de la democracia, que vive pues de la actuación de los partidos como una contribución fundamental. Pero nosotros no debemos excluir a nadie, porque todos los venezolanos tienen derecho y si es cuestión de unir al país por el cambio, no debemos descartar nada. Fíjate tú que aquí leo que en el propio Nacional aumenta el rechazo al adelanto de las elecciones y a las críticas del Grupo de Lima se sumaron la Canadá, Alemania, Estados Unidos y la OEA y la Subcomisión de Derechos Humanos. No hay una contradicción entre la MUD o la oposición que está promoviendo esas elecciones y esta gente. No hay ninguna contradicción. Es que nosotros también rechazamos el adelanto de las elecciones. Primero, una conducta unilateral del gobierno que trata de sacar ventaja de precipitar lo que pudiera convertirse en un simulacro electoral en vez de unas elecciones libres. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con la forma en que se hizo. Creemos de que esa constituyente no tiene legitimidad ni tiene atribuciones constitucionales para convocar elecciones. Lo que pasa es que el CNE, que sí la tiene, se ha convertido en un instrumento político del gobierno y es posible que acate lo que diga la constituyente, pero la constituyente en sí, repito, no tiene legitimidad
ni atribuciones constitucionales para convocar una elección. Bueno, aquí dice Venezuela se aísla del mundo diplomático, según los expertos. Aquí dice la ANC convoca elecciones antes de mayo, esa es la fecha de abril, ¿no? ¿Cuál es la fecha ideal? Que tú dices que ya es junio, julio, agosto, septiembre, Nosotros diciembre. realmente creemos que la fecha ideal es que más se aproxime a la toma de posesión del nuevo presidente. Pero si en función de un acuerdo hay que hacer concesiones, siempre que estén de por medio la garantía de condiciones electorales que realmente permitan una elección libre, el ejercicio sin presiones de la voluntad popular, con observación internacional calificada, ahí se pueden hacer concesiones porque no todo el mundo puede imponer o ninguna de las partes puede imponer su opinión a la otra parte, si es que hay un acuerdo. Pero el acuerdo ha sido afectado gravemente con esta decisión unilateral del gobierno. Tú me estás diciendo que ya no hay más conversaciones entre gobierno y oposición como la de Santo Domingo. Bueno, no. El nivel de Santo Domingo y de la participación de los sectores que a nivel internacional están ayudando a buscar una salida democrática, yo creo que se mantiene, porque nunca se ha planteado una relación directa entre oposición y gobierno y precisamente se ha buscado esa instancia de negociación donde factores internacionales, cancilleres muy calificados y muchos países del mundo están ayudando en función de un acuerdo. Todos queremos una salida pacífica. Nadie quiere que la crisis de Venezuela se resuelva matándonos unos con otros. Uno de los objetivos nuestros es la reconciliación nacional y para eso es muy importante una salida pacífica y democrática. Por eso nosotros nunca abandonaremos el escenario internacional como un escenario que pueda intermediar en función de buscar una salida convenida entre todos. Tenemos que ir a un corte, regresamos con Omar Barbosa. Estás viendo Diálogo con... Antes de pasar al tema de la Asamblea Nacional, vamos a rematar esta parte. Por ejemplo, aquí veo que Acción Democrática ya presentó a Henry Ramos Ayú y Henry Falcón se lanzó. Capriles no ha dicho sí o no. ¿Eso es parte de una estrategia para buscar consenso o es una decisión unilateral de cada candidato? Sí, bueno, siempre dentro de la unidad democrática se han manejado dos métodos para resolver los temas candidaturales, que son las primarias y el consenso. Hace tiempo ya Henry Ramos y Acción Democrática ha planteado su candidatura para las primarias y también Henry Falcón. Sin embargo, vi una declaración de Henry Falcón que él estaba dispuesto a apoyar un consenso si se producía. En el caso de Capriles no le he oído ningún pronunciamiento sobre presentar o no su candidatura, pero yo tengo la seguridad de que tanto Henry Ramos como Capriles, como Henry Falcón, como Andrés Velázquez, como Claudio Fermín, incluso Leopoldo López. Y Leopoldo López, que está en la mejor disposición. He tenido algunos contactos con Leopoldo últimamente, y Leopoldo está trabajando como todo por reconstruir la unidad en función de que el cambio político se haga posible. De tal manera que estamos a pocos días de que se anuncie algo importante en relación a que todos estos líderes se han puesto de acuerdo en presentar una fórmula única. Voluntad Popular, ¿qué papel juega ahí? Bueno, muy importante, porque Voluntad Popular, el caso de Guevara, por ejemplo, de Leopoldo López. Guevara en estos momentos se mantiene en la residencia del embajador chileno por los temas de persecución que ha tenido, pero sigue siendo un factor importante de opinión política dentro de Voluntad Popular. Repito, Leopoldo López, que es el líder de Voluntad Popular, ha expresado por diferentes vías, por las que le son permitidas, por la situación que tiene, su disposición de acompañar la reconstrucción de la unidad democrática para buscar el cambio, y no tengo ninguna duda de que Leopoldo será un factor importante en favor de esta decisión. ¿Ustedes han conversado con el gobierno sobre la posibilidad de liberación de los presos políticos, que también es otro planteamiento que viene no de ustedes, de afuera? Esas conversaciones las tenemos a nivel internacional, que la comunicación con el gobierno es muy difícil. Aquí nadie sabe, el vocero, tiene muchos voceros el gobierno, unos pro diálogo, otros contra el diálogo, a veces parece que hubiera 2 o 3 presidentes, pero nosotros, por toda la situación que está planteada,
planteamos ante los organismos internacionales el tema de los presos políticos y a ese nivel lo discutimos. De tal manera que hasta ahora sueltan 10 y meten 20 presos. Y hay como una puerta giratoria de presos políticos en el ejercicio del poder de este gobierno, que sigue siendo un tema que está sobre la mesa en el mundo frente a la persecución política que evidentemente existe en Venezuela por pensar distinto. Ok, estamos casi terminando el programa. ¿Cómo ve Omar Barbosa, veterano político, la situación país y su papel en la Asamblea Nacional? ¿Cree que no está perdiendo el tiempo aprobando cosas que no se ejecutan? Bueno, en primer lugar, el poder público más legitimado que tiene este país es la Asamblea Nacional, que representa legítimamente la voluntad del pueblo de Venezuela. Y yo me he propuesto 3 líneas de acción como presidente de la Asamblea. En primer lugar, la política, contribuir, como uno más de tantos que están contribuyendo, a la reconstrucción de la unidad democrática para que se haga posible el cambio político. En segundo lugar, ejercer la atribución constitucional del control de la Administración Pública Nacional. Estamos permanentemente controlando, aunque ellos no quieran rendir cuenta, porque la razón principal del gobierno para tratar de eliminar la Asamblea o de minimizarla es que no quiere que lo controle nadie. Como el gobierno debe rendir cuenta ante la Asamblea Nacional y este gobierno no quiere que lo controle, ha buscado una supuesta constituyente para gobernar sin control. Nosotros vamos a hacer todas las denuncias que se justifiquen, por supuesto, frente al manejo del dinero público o cualquier desviación de irrespeto a los derechos humanos, como ocurrió en estos días con la masacre de Lunquito. Y luego vamos a legislar en la siguiente dirección, Carlos. Como quiera que cualquier proyecto de ley aprobado por la Asamblea que le enviemos al Ejecutivo lo van a devolver con cualquier excusa, el desacato u otra razón, nosotros vamos a aprobar hasta segunda discusión un banco de leyes fundamentales para darle piso jurídico al cambio político en el país y los mantendremos aprobados hasta ese nivel de trámite. De manera que cuando se produzca el cambio que va a venir, tengamos ese banco de leyes listo para que le ponga, el ejecútese el nuevo presidente y facilite desde el punto de vista de la viabilidad jurídica el cambio político que está planteado. Y además, desde el punto de vista social, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una propuesta que me correspondió llevar de promover a nivel del país una alianza nacional por la solidaridad humanitaria. Nosotros creemos que frente a la negativa del gobierno de permitir un canal humanitario, debemos estimular a todos los sectores del país para contribuir con los compatriotas que no tienen capacidad de satisfacer sus necesidades básicas. Y en ese sentido hemos tenido contacto con la Iglesia Católica a nivel de la nueva directiva de la Conferencia Episcopal, con todo el sector empresarial reunido en días pasados, con muchas ONG, y tenemos a los diputados en toda Venezuela motivando, estimulando a los venezolanos a que nos pongamos la mano en el corazón y ayudemos por vías transparentes como la Iglesia Católica, las ONG, la Iglesia Evangélica, la posibilidad de ayudar a los venezolanos que no tienen comida, que no tienen medicamentos y que necesitan que los que podamos dar algo, lo demos para ayudarlos mientras superamos la crisis, que no es posible superarla sin un cambio político. ¿Y eso lo permite el gobierno? Nosotros no tenemos que pedirle permiso al gobierno para eso. Mi sentimiento de ayudar a un venezolano que no tiene con qué comer o está buscando comida en la basura y poder aportar algo por vías transparentes, como son las iglesias, las ONG, eso es un derecho humano que no necesitamos pedirle permiso al gobierno para ejercerlo. Es cuestión de que sintamos. Pero sí para que entren los alimentos, los contenedores, afuera, ¿no? Sí, pero estoy hablando de que los venezolanos internamente expresemos nuestro sentimiento de solidaridad con nuestros compatriotas que están sometidos a esas necesidades básicas. Mientras luchamos, por supuesto, porque se permita el canal humanitario. Ellos dicen, o el gobierno ha planteado que se hable más bien de cooperación internacional en alimentos y medicina. Bueno, le cambiamos el nombre. Para nosotros no es un problema de nombre. Y tampoco tiene la intención que el gobierno ha dicho de que estamos planteando el tema humanitario para justificar una invasión extranjera o algo así. Eso no tiene nada que ver con nuestra verdadera intención, que es que solamente un ciego en la presidencia de la República puede decir que no hay crisis humanitaria, cuando todos los venezolanos que queramos ver, vemos a nuestros compatriotas revolviendo la basura a ver si consiguen comida y vemos morir a muchos abuelos porque no tienen medicamentos. No es posible que un gobierno sea tan insensible que por razones politiqueras niegue una realidad humana como esa. Entonces, eso es lo que estamos planteando nosotros, no como ejecutores, sino como promotores
de esa acción humanitaria. ¿Qué tiene que ver la oposición con las sanciones a Venezuela? Porque creo que fue Diosdado Cabello que dijo como respuesta a lo de las sanciones, las elecciones. Ellos quieren hacernos responsables a nosotros de sus conductas. Esos países tienen autonomía. Cualquier país, así como Venezuela puede sancionar a cualquier persona o institución extranjera, esos países tienen autonomía para tomar esas decisiones. Nosotros no tenemos el poder ni la influencia como para convencer a la Unión Europea o a los Estados Unidos o al Canadá de que tome tal o cual decisión. Ellos lo que tienen es aclarar el país su conducta, la conducta que le están señalando esos países. Pero nosotros no estamos promoviendo sanciones, que en todo caso es muy importante aclarar que no son sanciones contra Venezuela, son sanciones contra funcionarios y dirigentes del gobierno. Y ellos lo quieren hacer ver como si fuera una sanción contra el país. Ellos lo que tienen es que dar sus argumentos. Si consideran que es injusto, bueno, expliquen por qué. Pero no confundan a la opinión pública diciendo que es una sanción contra Venezuela. Aquí está, última noticia, dice, Grupo de Lima alienta el odio y violencia contra Venezuela, lo dice Jorge Rodríguez. Y aquí se rechaza la declaración del Grupo de Lima, Cancillería entregó protesta a la Unión Europea. Ellos aprobaron, te dejo eso. ellos aprobaron una supuesta ley del odio para aplicársela a todo el que hable mal de ellos. O sea, hay que estar callado. El país, llegamos otra vez a la época del chito de Juan Vicente Gómez, según esa ley del odio. Bueno, gracias a Omar Barbosa, gracias a ustedes, amigos televidentes. En la próxima parte conversaré con Jesús Faría, diputado. Bueno, ahora estoy con Jesús Faría, con la intención de que me aclare lo que se llama el DICOIN. ¿Qué? DICOM. DICOM. El DICOM. Explicaron ayer que las casas de cambios participan en el nuevo DICOM. Explícame eso. Sí, la idea es que, así lo interpreto yo, se vaya flexibilizando el mercado de divisas que existe, y esto es un paso hacia adelante porque las remesas que vienen del exterior podrán ser canalizadas por esta vía y el Estado podrá retener las divisas y podrá ser mucho más seguro para los que reciben remesas del exterior tener sus bolívares sin que sean estafados, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Y dentro de este esquema, Carlos, yo creo que necesariamente nosotros tenemos que ir a una total despenalización del tema cambiario, de las operaciones con divisas, y debemos ir a un mercado libre que esté acompañado por un mercado controlado. Porque el propósito de esto, el propósito fundamental es desplazar a Dollar Today, que está ejerciendo un monopolio a la hora de fijar los precios del dólar y está desarrollando prácticamente una dictadura implacable contra toda la economía. Precio que fije Dollar Today impacta la economía y se dispara la inflación. Y eso ha tenido, por supuesto, un efecto desastroso en la población. Y tenemos que desarrollar una política direccionada a doblegar a Dollar Today. Y el DICOM, que es parte de la política cambiaria, es un componente de un programa económico que tenemos que desarrollar plenamente. Y otra cosa adicional, lo económico siempre está vinculado con la economía. Y en ese sentido, dos reflexiones. En primer lugar, ese precio del dólar, absolutamente criminal, tiene el propósito político de desestabilizar, por una parte. Siempre lo hemos denunciado y cada vez se ratifica con mayor claridad esa situación. Y por otra parte, el llamado que hemos hecho nosotros, el llamado no, la decisión que tomó la Asamblea Nacional Constituyente para convocar elecciones, va a contribuir a terminar de despejar el horizonte político, y aquellos que tienen todavía incertidumbres como agentes económicos para desarrollar planes de inversión pueden avanzar una vez que se defina el tema de las elecciones presidenciales, y una vez obtenida la victoria, no nos cabe la menor duda que vamos a alcanzar una victoria muy importante como chavismo, podremos concentrarnos definitivamente y exclusivamente
en el tema económico. Es absolutamente fundamental. Como dirían en mi tierra, no cuenten los pollos antes de nacer. No, estamos muy confiados en eso, no ¿Por por qué? triunfalismo, no por triunfalismo. Ajá. Mira, Carlos, tú te imaginas, ¿qué es la MUT? La MUT es una especie de momia en un museo de las derrotas y tendrá un espacio muy especial ahí. Una fuerza política opositora profundamente dividida, con contradicciones que los han hecho naufragar terriblemente, sin líderes, sin programas para presentarles al pueblo. Tienen un proyecto, pero no tienen un programa, y sobre todo, con un tutelaje absolutamente inaceptable, podríamos decir miserable, desde Washington. Ellos hacen lo que les dictan desde Washington, una pauta. ¿Tú crees que ellos pueden ganar Y si es así, unas elecciones? si es así, ¿por qué les preocupa tanto la MUD? Por ejemplo, esa medida que tomó el TCJ no es un ventajismo. De ventajismo se ha hablado mucho, Ajá. y yo te voy a decir sinceramente, hay una diferencia entre ventajismo. Yo no me explico tener todavía por qué ventajas. esa medida. Bueno, tú sabes muy bien, porque eso es una regla vieja del sistema político venezolano, Ajá. que no se puede tener una duplicidad, una doble militancia en organizaciones políticas. La MUT agrupa varias organizaciones políticas, entonces una persona no puede estar militando en un partido político y a su vez validando otra organización política como la MUT con una tarjeta. No puede ser paralelamente. Ajá. Eso es lo que ha dictado, eso es lo que ha dictaminado el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, yo te digo sinceramente, más allá del tema legal, desde el punto de vista político, mira, yo permitiría que esa gente participara. ¿Tú sabes por qué? Porque son especialistas en preparar grandes derrotas para ellos mismos. La MUT no significa que no le dice absolutamente nada al país. Eso que dicen ahora, que es un ventajismo y que el gobierno se quiere aprovechar de las instituciones, es lo que siempre han dicho. ¿Cuáles son los ventajismos que tenemos nosotros como gobierno revolucionario y que tanto nos reprochan? Que hacemos obras sociales, que tenemos un gran partido revolucionario, el más grande de Venezuela, y que está en capacidad de movilizar al pueblo, y los otros no tienen esa posibilidad, que tenemos un arraigo muy importante como fuerza política chavista en el pueblo. Son ventajas, y cada fuerza política aplica sus ventajas. Entrevistaba a alguien de la oposición y me decía, bueno, ¿por qué están tan seguros? ¿Por qué están inhabilitando dirigentes políticos y tomando este tipo de medidas? Ese por un lado. Pero por otro lado, la MUD, aquí dice justamente el periódico Quinto Día, condiciona un acuerdo electoral a transparencia, garantía de imparcialidad y extender la fecha para la elección. Eso está planteado en todo caso. A eso me refiero. Ajá. Ellos han hecho un conjunto de planteamientos para garantizar que no haya fraude. Ajá. Yo quiero que me digan... No tienen razón. Pero yo quiero que me enseñen, que me muestren una sola prueba del fraude. Todavía estamos esperando las pruebas del fraude hace 10, hace 15 años, que de manera muy agresiva nos prometió en un momento Ramos Alup, en otro momento Ricardo Hausmann, y todos los perdedores de la oposición siempre han cantado fraude. Bueno, ¿dónde están las pruebas del fraude? Y después hablan precisamente de una elección libre y ejemplo, de una aquí elección ¿cómo transparente. Las únicas elecciones que a ellos les gustan son las elecciones donde ¿Cómo ganan. interpreta la prensa, por ejemplo, el TCJ fulmina la tarjeta de la MUD, dice el periódico 2001? Ese es puro El sensacionalismo, Nacional, ¿vale? El Nacional dice TCJ dejó a la MUD fuera del proceso de validación de partido. Explica a la gente. Yo ya expliqué. Ok. Una persona... ¿Cómo será entonces la votación, por ejemplo? ¿Cómo irá la oposición a una votación? La oposición pudo haber definido. No validan las tarjetas y va con la MUT. Pudo haberlo hecho. Sin embargo, hay partidos políticos, la mayoría de ellos van con sus propias tarjetas. Ahora, como eso ¿Con es así... candidatos distintos, Yo no sé cómo irán ellos. por ejemplo? Yo lo que te puedo decir es lo siguiente. El chavismo va con un solo candidato y va en unidad y con un programa político que es el programa del comandante Chávez. Ok. La oposición está hasta el momento dividida en dos formas. Una parte no quiere participar porque está recibiendo directamente la línea desde Washington, no participen ahí, y otros se resisten todavía a ello. Yo pienso que en estos momentos... ¿Tú crees? ¿Estás tienen una convencido de conducta- que no van a participar? Hay un grupo que no va a participar definitivamente. Y hay otro grupo que hasta el momento va a participar. ¿Cuál Hasta es el ese momento. grupo? ¿Qué grupo no va a participar? Los que se han presentado como precandidatos. Ahí está Henry Falcón, ahí está Ramos Alup,
ahí está Claudio Fermín. Ellos han dicho que están interesados en participar y en un sistema democrático hay que participar en los procesos electorales. Aquí hay una situación y un proceso histórico de conflictividad política, una pugna importante por el poder, una gran confrontación. ¿Qué ocurre en una democracia? ¿Qué ocurre en un Estado moderno? ¿Qué ocurre en una nación civilizada? Se convoca al pueblo para que a través del escrutinio público el pueblo pueda decidir. La democracia tiene reglas fundamentales y así es como se define. Hay otras fuerzas políticas de la oposición que en lugar de avalar el método democrático están promoviendo la injerencia, están promoviendo la intervención. Es decir, que sea el gobierno de los Estados Unidos, que sea el famoso Grupo de Lima, que es una banda de ladrones y de personas absolutamente desacreditadas, los que nos vengan a dictar a nosotros normas de cómo hacer las cosas. Ellos condenan categóricamente que la Asamblea Nacional Constituyente haya convocado algunas elecciones. ¿Tienen ellos alguna autoridad política o facultad para eso? Sin embargo, fuerzas políticas nacionales avalan eso. Eso lo está destrozando, porque el país no va a permitir esto. Bueno, vamos un ratito y cuando regresemos hablaremos de economía, chicos, que es tu tema La economía, fundamental. hablemos de economía. Vamos a hablar de Es un tema facilito. Vamos a ver la criptomoneda y vamos a seguir aclarando a la gente lo del DICOM. ¿Ok? Estás viendo Diálogo con... Bueno, la semana pasada estuve a dos expertos en criptomonedas. Y ¿Aquí? ¿Compraste algo? ¿Compraste Bitcoin? Ellos no vendían todavía. Pero él me dice que prepárate para comprar Petro. Él dice que eso no está planteado todavía. ¿Qué es lo que viene? Viene una emisión. ¿Cuándo? De Petro no se sabe todavía y también hay que definir algunos elementos ya que van a concretar la figura del Petro, pero en líneas generales lo que se sabe es que habrá una emisión de Petros, que esa emisión inicial se podrá comprar en dólares para inversionistas extranjeros, que en lo sucesivo hay el objetivo de convertir eso en un instrumento importante para derrotar el bloqueo financiero. ¿Tú sabes por qué surge la iniciativa del Petro, ¿No? Carlos? Porque el gobierno de los Estados Unidos, con la arrogancia que siempre la ha caracterizado, bueno, decidió establecer un bloqueo financiero a nuestro país. Nosotros no podemos recurrir a las principales fuentes de financiamiento internacional como lo hace cualquier país del planeta. No podemos, porque aplican sanciones a los financistas, número uno. Número dos, no podemos reestructurar, renegociar nuestra deuda con acreedores estadounidenses y con otros de otros países que tienen interés en los Estados Unidos, porque igualmente le aplican sanciones. Entonces nosotros tuvimos que recurrir a el estudio de un conjunto, un abanico de opciones, y se decidió una criptomoneda, una moneda de las nuevas generaciones, una moneda digital que no solamente nos permitirá acceso a mercados financieros internacionales, sino que también nos permitirá realizar pagos internacionales, porque el bloqueo financiero también le impide al país que pueda realizar pagos en moneda extranjera para obtener un conjunto de productos Eso en el y fondo va a materias primas y sustituir insumos al que son dólar fundamentales. en las transacciones. Nosotros estamos obligados a sustituir el dólar, y no porque tengamos caprichosamente algo en contra de esa moneda, sino que esa moneda se ha convertido en un instrumento para que un gobierno imperial como el de los Estados Unidos apliquen sanciones, restrinjan las operaciones financieras y traten de asfixiar a nuestro país. Y lo más doloroso para nosotros como venezolanos es que esas sanciones no es que son promovidas o dictadas de Venezuela, pero son saludadas y fomentadas por aquellos opositores al país que ven en esa posibilidad de la guerra económica la única forma
de sustituir al gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, Es terrible, eso es terrible. ¿cómo serían las compras de Venezuela en el exterior, de los exportadores tradicionales, por ejemplo? Bueno, este es un elemento importante porque el dólar, para operar internacionalmente, todas esas transacciones pasan por la Reserva Federal, Ajá. que es el Banco Central de allá, así se llama, Reserva Federal. Y cada vez que se realiza un pago o nosotros vamos a recibir algún tipo de pagos por obligaciones que se tengan contra nosotros, eso puede ser suspendido, puede ser detenido, puede ser alterado, puede ser manipulado. Y nosotros con el petro como criptomoneda, una moneda digital que no tiene instrumentos financieros internacionales que puedan regirlo o mecanismos internacionales que puedan regir su funcionamiento, podemos hacer el pago sin que exista esa situación. Tú sabes que Marco Rubio, el senador mayamero de la gusanera cubana que hay allá en Miami, advirtió al Congreso estadounidense, al gobierno de los Estados Unidos, que con el petro Venezuela estaba en capacidad de evadir el cerco financiero. ¿Cómo sean las transacciones petroleras, por ejemplo? Venezuela que exporta petróleo, ¿cómo queda ahí la moneda dólar? Bueno, la idea es que nosotros comencemos a realizar transacciones con otras monedas. Es decir, que en contra del petróleo nos pagan a nosotros con una moneda distinta al dólar. Porque teniendo dólares, aunque parezca insólito, en pleno siglo XXI, teniendo dólares, nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar un negocio con esa riqueza que nos pertenece, pero que está en manos de los Estados Unidos. Mira, Jesús, hay muchos venezolanos en el exterior que se han ido, que están trabajando en Venezuela. Dejaron su familia aquí. Ellos quieren enviar sus remesas a sus familiares que están aquí porque están desempleados, no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Los afecta la crisis económica, que es innegable. ¿Cómo opera ese mecanismo? Hasta el momento, para que le llegue la plata aquí. Opera por una vía ilegal a través de bancos y otras instituciones financieras y otras instituciones que son fraudulentas. Se ha cometido robos en contra de las personas que operan así con la promesa de entregarle bolívares acá o los mismos dólares acá. Jamás ocurre eso. O los mismos bancos, en lugar de aplicar una tasa de cambio que es oficial, bueno, aplican la que... Está bien, pero con este cambio de moneda, que DICOM, que criptomoneda, ¿cómo queda eso? Con el DICOM, el planteamiento que te estaba explicando era precisamente eso. Hay una apertura para que la persona desde el exterior pueda depositar dólares en una cuenta en el exterior o una cuenta aquí en el país y el venezolano receptor de esa remesa pueda obtener una cantidad de bolívares que se ajusta a la realidad. El caso contrario, tú tienes un hijo o alguien tiene un hijo en el exterior que se fue a estudiar allá y le quiere enviar su remesa desde aquí. ¿Cómo opera ese mecanismo? Igualmente, aquí hay la posibilidad de ¿A dónde va? ¿Va al Banco Central? ¿Va al banco? Las personas pueden abrir cuentas en bancos nacionales y en moneda extranjera. Y la mayoría de las personas que tienen moneda extranjera también ya de hace mucho tiempo tienen cuentas en el exterior y lo pueden hacer. Ahora, lo que nosotros estamos buscando es que entren divisas al país, que se fomente la posibilidad y cada una de las estrategias para aportar divisas a través del turismo, a través de exportaciones no tradicionales, a través de las inversiones. Explícame esto, por ejemplo, aquí dice Maldonado, que es del Banco Central, Casa de Cambio participarán en el nuevo DICOM. Entonces dice, el convenio cambiario número 39 que regirá el nuevo DICOM se publicará en la Gaceta Oficial y en ese establece que las personas naturales, usted, yo, todo, que las personas naturales oferentes de moneda extranjera pueden acudir a cualquier casa de cambio del territorio nacional y solicitar que sean transformadas en bolívares de acuerdo con la paridad vigente. Así es. Tú estás en el exterior y quieres mandarle dinero a familiares tuyos acá, lo depositas y a través de las casas de cambio en Venezuela se puede hacer esa conexión. Tú te registras allí y recibes los bolívares en función de una tasa de cambio que va a definir el nuevo DICOM. ¿Y quién fija el precio? Exacto, eso está por definirse todavía, ¿no? El nuevo DICOM, qué tasa de cambio regirá en esos momentos y cómo va a fluctuar. El dólar paralelo, el dólar today. Por eso es el que está mandando. Exactamente, está ejerciendo una verdadera dictadura. ¿Cómo lo vas a acabar?
Porque yo oí ya una vez a Ramírez diciendo vamos a acabar con el dólar guarimbero. Bueno, parece que acabaron con él. Para acabar con el dólar today hay que aplicar una política cambiaria donde se flexibilice y se abra la posibilidad de comprar y vender libremente dólares, pero dólares que aporten los privados. Este es un elemento adicional. El sector privado, tanto empresas como personas naturales, tienen dólares suficientes y los pueden colocar allí. Y con ese mercado puede ir descendiendo. Y adicionalmente hay que aplicar un conjunto de medidas monetarias, de estímulos a la producción fiscales que atenten. ¿En qué tiempo estamos ya con los nuevos sistemas? Bueno, según tus cálculos. Lo del DICOM está a punto de activarse y el Petro se ha prometido que muy pronto. Y la situación política, que es muy importante, Carlos, la situación política ha venido estabilizándose y aclarándose con las diferentes elecciones. Y estas elecciones van a tener un impacto muy importante en el tema económico. ¿Tú estás satisfecho con esa medida? Porque tú tenías una propuesta que era dejar flotar el dólar. Que hubiese una dualidad, un dólar controlado para las operaciones del Estado y uno absolutamente libre. Eso no está ahora. Esto se acerca mucho. Vamos en la dirección, correcta. Ahora, para poder concretar todo este proceso de estabilización de la economía, hace falta la incorporación, el aporte y el trabajo de todas las fuerzas políticas y económicas, sobre todo del país. Y eso es lo que estamos haciendo. Tratar de ¿Tú crees que va a haber un acuerdo con la oposición para eso? Yo no creo que va a haber un acuerdo con la oposición, pero la victoria política del chavismo en las próximas elecciones va a minimizar aquellos factores muy altisonantes que generan mucho ruido, que generan mucha distorsión y que alejan a las inversiones y que fomentan procesos de desestabilización económica. No me cabe la menor duda. Y eso es algo absolutamente desquiciado. Porque si tú estás actuando políticamente en este país, tú estás buscando la estabilización de la economía. Hay gente en la oposición que yo pienso que tiene una conducta, una actitud democrática y con los cuales podemos contar para esto. Pero hay un grupo que creo que es absoluta mayoría que está precisamente con la confrontación y para aupar la guerra económica en función de males y malestar económica está muy confiado en que el chavismo ganará las elecciones. Pero en estos días oí a Luis Vicente León diciendo que si las elecciones fueran 70-30 a favor de la oposición. A ese le tenemos que hacer una estatua por las veces que se ha equivocado. No ha pegado ni una sola encuesta. Pero decía que iban a ganar 18 gobernaciones, ganó 18 gobernaciones nosotros. A lo mejor le dieron el guión equivocado. Después dijeron que nos iban a tumbar en un momento, que no durábamos nada. Y fíjate, el chavismo estaba hoy fortalecido. Pero Maduro se ha referido muy positivamente a Luis Vicente León en algunas intervenciones. Pero no será precisamente por los pronósticos que han tenido. En todo caso, la oposición no tiene capacidad de gobernar este país. ¿Tú sabes lo que decía Diosdado en estos días? Tiene que ver ese programa. Ese es el mejor programa de Venezuela y después viene el tuyo. Después viene el tuyo. ¿Tú sabes lo que decía? Que la mesa de diálogo... Busca las encuestas. Mira, que la mesa de diálogo, los que necesitan la mesa de diálogo son los de la MUD, precisamente para ponerse de acuerdo. ¿Tú crees que vas a afrontar un reto, un desafío político con una elección presidencial sin una propuesta clara? Hay una enorme desorientación, una tremenda incoherencia. Podemos hacer una apuesta. Bueno. Tú apuestas con los números de Luis Vicente León y yo apuesto con los números de la gente, lo que está viendo la gente. No es mi profesión, apostador. Gracias. Jesús Faría, gracias a ustedes, nuestros televidentes. Nos vemos aquí el próximo domingo a esta misma hora.